En este video les voy a hablar de los músculos principales del abdomen, del dorso y del tórax. Primero tenemos el recto del abdomen. Este se origina de la quinta a la séptima costal y en la apófisis sifoides. Se inserta en la cresta y sínfisis del pubis y se inerva del nervio intercostal de séptimo al doceavo. La función es la flexión del tronco, el descenso del tórax y la elevación de la pelvis. Después tenemos el músculo piramidal, que se origina en la cresta y sínfisis del pubis. Su inserción es en la línea alba y la inervación es por el nervio subcostal, y este no tiene una función específica. Después tenemos al oblicuo externo del abdomen, que este se origina en la cara externa de la quinta a la doceava costilla. Su inserción es en la cresta ilíaca, en el ligamento inguinal y en la vaina del músculo recto del abdomen. Después su inervación es en el nervio intercostal del quinto al doceavo. Este tiene varias funciones, que es la flexión del tronco. Después tenemos la función de la elevación de la pelvis. También realiza la prensa abdominal, la flexión lateral y la rotación del tronco del lado opuesto. Después tenemos al oblicuo interno del abdomen, que este es un músculo que se encuentra más profundo del oblicuo externo del abdomen. Este se origina en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca, en la espina ilíaca anterosuperior y en el ligamento inguinal. Su inserción es de la décima a la doceava costilla y la inervación es en el nervio intercostal del octavo al doceavo. Su función es la flexión del tronco, la elevación de la pelvis, la prensa abdominal, la flexión lateral y por último la rotación del tronco. Después tenemos al músculo transverso del abdomen, que este es más profundo del oblicuo interno del abdomen. Este se origina en la cara interna de los cartílagos costales del séptimo al doceavo y en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y en la espina ilíaca. Este se inserta en la vaina del músculo recto del abdomen y su inervación es por el nervio intercostal de séptimo al doceavo, y este no tiene una función específica. Después tenemos al cuadrado lumbar, que este se origina en la cresta ilíaca. Su inervación es por el doceavo nervio intercostal y ramos del plexo lumbar. Este se inserta en la doceava costilla, en la apófisis costal de las primeras 4 vértebras lumbares, y la función es el descenso de las costillas y flexión lateral. Después tenemos el iliopsoas, que este tiene dos compartimentos, el psoas mayor y el ilíaco. El psoas mayor se origina en la fosa ilíaca y este es inervado por el nervio femoral en ramos del plexo lumbar. Este tiene varias funciones, que es la flexión del muslo sobre el abdomen y la rotación interna y externa de la cadera. El ilíaco se origina en la superficie lateral de las 12 vértebras torácicas, en los cuerpos y apófisis transversas de las vértebras lumbares de la L1 a la L4. Este es inervado por el nervio femoral y ramos directos del plexo lumbar, y la función de este es igual que el psoas mayor, es la flexión del muslo, la rotación medial y lateral de la cadera. Y por último tenemos al psoas menor, que este se origina en los cuerpos vertebrales de la T12 a la L1 y se inserta en la fascia ilíaca. Voy a comenzar a hablar de los músculos extrínsecos del dorso. Estos se dividen en superficiales e intermedios. Los superficiales son el músculo trapecio, músculo dorsal ancho, músculo romboides, mayor y menor, y el elevador de la escápula. Y los músculos extrínsecos intermedios vendrían siendo el músculo serrato posterior superior y serrato posterior inferior. Todos estos músculos extrínsecos son inervados por los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales, excepto el músculo trapecio, que va a ser inervado por el nervio accesorio. Voy a comenzar con el músculo trapecio, que tiene tres partes: una parte descendente, una parte transversal y una parte ascendente. Su parte descendente se origina en la protuberancia occipital, por aquí, y se va a insertar en el tercio lateral de la clavícula y el acromion, por aquí. Su parte transversal se va a originar en la apófisis espinosa de C4, por aquí, y se va a insertar en la espina escapular y el acromion, por aquí. Y por último su parte ascendente, que se va a originar en la apófisis espinosa de T5, es por aquí, y se va a insertar en la espina escapular. La acción o función de este músculo, en su parte descendente va a realizar lo que es la extensión y rotación de la cabeza,
y de la columna cervical. Su parte transversa va a mover la escápula medialmente y su parte ascendente va a mover la escápula medialmente y caudalmente. Para el músculo dorsal ancho se origina en la apófisis espinosa de T7 a L5, por aquí, hasta acá, y en la parte medial de la cresta ilíaca, por aquí, y se inserta en la cresta del tubérculo menor del húmero, hasta acá. Su función es extensor, aductor y rotador interno del húmero y es un músculo respiratorio auxiliar. El músculo romboide mayor se va a originar en la apófisis espinosa de T2 a T5, por aquí, y el romboide menor de C7 a T1, que es por aquí. Y se van a insertar en el borde medial de la escápula, los dos, por aquí. Su función es mover la escápula craneal y medialmente. El músculo levar de la escápula se origina en las apófisis transversas y tubérculos posteriores de C1 a C4, por aquí, y se inserta en el ángulo superior de la escápula, por aquí. Su función es elevar la escápula y la extensión y flexión de la columna cervical. Vale. El músculo serrato posterior superior se origina en la apófisis espinosa de C6, por aquí, y se inserta en el ángulo costal de las costillas 2, de la costilla 2, por aquí. Su función es un músculo de la inspiración y elevar las costillas. Músculo serrato posterior inferior se origina en la apófisis espinosa de T11 a L2, es por aquí, y se inserta en el borde inferior de las costillas 9 a 12. Va así. Y su función es un músculo de la expiración y va a deprimir las costillas. Ahora voy a hablar acerca de los músculos intrínsecos del dorso, que bueno, estos músculos se agrupan en tres capas, una superficial, una intermedia y una profunda. Estos van a principalmente participar en movimientos de la columna vertebral y su capa superficial va a ser la principal responsable del movimiento de la columna cervical. El músculo espleño de la cabeza se origina en las apófisis espinosas de C7 y el ligamento supraespinal. Se origina por aquí y se inserta en la mitad lateral de la línea nucal superior y la apófisis mastoides. Es por aquí. El músculo espleño del cuello se origina en la apófisis espinosa de T3, es por aquí, y se inserta en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de C1 a C3, es por acá. Va de aquí a aquí, y la acción de estos dos músculos es la flexión lateral y extensión de la columna cervical y de la cabeza. El músculo semiespinoso torácico se origina en la apófisis espinosa de las vértebras lumbares superiores y torácicas inferiores y se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores. De aquí, aquí. Y el músculo semiespinoso del cuello, este se origina en el ligamento nucal y la apófisis espinosa C7, va de aquí a aquí, y se inserta en la apófisis espinosa de C2 a C7. El músculo semiespinoso de la cabeza se va a originar en la apófisis transversas de C4 a T6 y se va a insertar en las líneas nucales superior e inferiores. Va de aquí a aquí. La acción de estos tres músculos van a actuar unilateralmente para flexionar la columna vertebral y bilateralmente para extender la columna vertebral y la cabeza. El músculo longísimo se divide en tres partes. En su parte torácica se origina el sacro y la apófisis espinosa de la columna lumbar. El del cuello se origina en la apófisis transversal de T1 y el de la cabeza en la apófisis transversal C3. Su parte torácica se inserta en la apófisis accesoria de la columna lumbar y las apófisis transversas de la columna torácica. El músculo del cuello, la parte del cuello, se va a insertar en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de C2 a C5
y la parte de la cabeza se va a insertar en la apófisis mastoides del hueso temporal. Va de aquí a acá, hasta abajo. Y sus funciones su función también es flexionar lateralmente la columna vertebral y extender la columna vertebral y la cabeza. El músculo iliocostal también se divide en tres partes, que es la lumbar, que se origina en la cresta ilíaca dorsal del sacro, y la fascia toracolumbar. Su parte torácica se origina en el ángulo costal de las costillas 7 a 12 y su parte del cuello se va a originar en el ángulo costal de las costillas 3 a 6. Sus inserciones, la lumbar es en el ángulo costal de las costillas 7 a 12, la torácica del ángulo costal de las costillas 1 y 6, y la del cuello es el tubérculo posterior de las apófisis transversas de C3 a C6. Este músculo va así, así. Funciones es igual, también flexionar lateralmente la columna vertebral y extender la columna vertebral y la cabeza. El músculo multífido se origina en la parte dorsal del sacro, la cresta ilíaca, los ligamentos sacroiliacos posteriores, las apófisis mamilares, apófisis transversas de T1 a T12 y apófisis articulares de C4 a C7, y se insertan las apófisis espinosas de C2 a L5. Su función es extender la columna vertebral completa. Esos músculos van así. El músculo rotador o rotadores se origina en la apófisis transversa de la columna cervical, torácica y lumbar, y se inserta en la apófisis espinosa de la vértebra superior contigua. Su función es estabilizar la columna vertebral. Los músculos infraespinales se originan en las apófisis espinosas de C3 a T1, de T2 a L1 y de L2 a S1, y se insertan en las apófisis espinosas de C2 a C7, T1 a T12 y L1 a L5. Estos también van a extender la columna vertebral completa. Los músculos elevadores de las costillas se van a originar en las apófisis transversas de C7 a T11 y se van a insertar sus fibras cortas hacia la respectiva costilla 1, segmento por debajo, y sus fibras largas 2 segmentos por debajo. Estos van a ir entre las costillas y su función es la extensión de la columna torácica. Los músculos del tórax son el pectoral mayor, el pectoral menor, el serrato anterior y el subclavio. El pectoral mayor, la porción esternocostal, se inserta en la cara anterior del manubrio sobre las primeras 7 costillas. El pectoral menor, función inspirador al elevar las costillas, y se encuentra en la cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costillas. El subclavio se encuentra en la cara superior del primer cartílago costal y de la primera costilla. Y el serrato anterior, su función es inspirador al elevar las costillas. Los músculos intercostales externos elevan las costillas, tensan los espacios intercostales y estabilizan la pared torácica. Y los internos e íntimos, ambos elevan las costillas y participan en la expiración. Pues tenemos el músculo elevador de las costillas y el subcostal o infracostal. El elevador de las costillas, su inserción es desde el vértice de las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical y las 11 vértebras torácicas hacia el borde superior y la cara lateral subyacente. Está inervado por los ramos posteriores de los nervios intercostales y su función es favorecer la rotación de la columna vertebral. Y el subcostal, su función es elevar las costillas y el resto del músculo participa en la expiración. Por último tenemos el músculo transverso del tórax. Su inserción es en la cara interna profunda posterior del cuerpo de la apófisis sifoides del esternón. Está inervado por los nervios intercostales y colabora en el descenso de las costillas durante la expiración.